Bueno, muy bien, ahora sí, ya estamos saliendo en vivo. Buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos a una nueva presentación virtual de esta publicación desde la Indija Ediciones en la ciudad de Paraná. Hoy tenemos el enorme gusto y placer de compartir la presentación del libro El Informe Social, Orientaciones Fundamentales para la Formación y el Ejercicio Profesional, una obra que invita a reflexionar sobre una de las herramientas más significativas del trabajo social, recuperando tanto sus fundamentos como los desafíos que plantean la práctica profesional contemporánea. Así que bueno, nos acompañan sus autores, Víctor Rodrigo Yáñez Pereira y Rodolfo Alejandro Sandoval Barrientos, a quienes le damos la bienvenida. Y también nos está acompañando hoy el doctor Rodrigo Azócar González, quien va a hacer la presentación. Bueno, les voy a comentar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que puede dejar sus comentarios o preguntas a través de Facebook y nosotros se los vamos a pasar a los autores y al presentador para que puedan también comentarnos o responder esas preguntas, y comentarles también que la presentación queda en el muro del Facebook de la editorial durante unos 10 días, y sino también en el canal de YouTube para aquellos quienes no la hayan podido ver ahora o la quieran volver a ver, va a estar disponible. Ahora sí, presentamos entonces a los autores. En primer lugar, Víctor Rodrigo Yáñez Pereira es trabajador social, magíster, doctor y postdoctor en trabajo social. Es académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chile, donde actualmente dirige el magíster en trabajo social y el área de posgrado. Su trayectoria combina docencia, investigación y gestión académica con una producción sostenida en torno a los fundamentos de la intervención, la identidad profesional y las políticas públicas. Además, dirige la Red Internacional de Trabajo Social Contemporáneo. Nos acompaña también Rodolfo Alejandro Sandoval Barrientos, trabajador social, magíster en trabajo social, con mención en intervención social y doctorando en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado una importante trayectoria profesional en los ámbitos de familia, infancia, justicia y elaboración de informes sociales, articulando esa experiencia con la docencia universitaria. Actualmente es docente y coordinador de prácticas en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Y la presentación del libro va a estar a cargo del doctor Rodrigo Azócar González, doctor en estudios interdisciplinares de género por la Universidad de Huelva, España, magíster en antropología social por la Universidad Federal de Goiás, Brasil, magíster en mediación intercultural desde la perspectiva de género por la Universidad de Valencia, asistente social y licenciado en servicio social por la Universidad de Valparaíso, y actualmente se desempeña como académico de la carrera de trabajo social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Así que en nombre de la Indija Ediciones les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Y bueno, esperamos obviamente que este encuentro sea una oportunidad para seguir pensando y enriqueciendo el ejercicio profesional del trabajo social. Así que bueno, le doy ahora la palabra a Rodrigo, que va a iniciar la presentación. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos por esta invitación. Tengo el honor de poder comentarles esta tremenda trabajo que han realizado mis colegas, mis queridos colegas, que se llama el Informe Social, Orientaciones Fundamentales para la Formación y el Ejercicio Profesional. Este trabajo es un libro dedicado exclusivamente a un tema muy interesante, por tanto se transforma en un lujo, puesto que no solo es un manual técnico, sino que es un pilar ético y metodológico indispensable para esta profesión. El libro recorre los orígenes históricos del informe social, sus transformaciones y los debates contemporáneos que atraviesan su elaboración. Esta obra ofrece herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para la formación y el ejercicio profesional, articulando dimensiones éticas, narrativas, analíticas y políticas del informe social. Desarrolla un fuerte compromiso con los derechos humanos y la justicia social y nos invita a revisar prácticas rutinarias y burocráticas para construir informes capaces de comprender la complejidad de las vidas cotidianas y contribuir a procesos de transformación social. La obra se centra en resignificar el informe social no como un mero trámite administrativo, sino relevando, a mi juicio, tres dimensiones críticas. La primera es la producción de conocimiento, proponiendo que cada informe es una investigación científica condensada que analiza la realidad compleja. El segundo elemento es la reflexión crítica y ética junto con la política, ya que se cuestiona el impacto del documento en la vida de los sujetos y su rol en la garantía o vulneración de derechos institucionales. El tercer elemento es la intervención y sentido
ya que aborda metodologías prácticas para que la redacción técnica traduzca con justicia las necesidades de las personas. El informe social es concebido como aquel capaz de materializar realidades a través del lenguaje, el cual actúa como un constructor de realidades. Tiene la fuerza de hacer visible una problemática y modificar su curso. Por tanto, posee un enorme poder transformador. La superación del dato, además, no es una simple transcripción de cifras o respuestas mecánicas. Es una intervención documentada que sitúa de forma rigurosa un contexto social e histórico específico de la persona. Además, se transforma en un puente de interpelación y justicia, puesto que cuestiona la realidad de las ciudadanías frente a las estructuras que limitan y constriñen la vida social. En él, cada palabra plasmada impacta directamente en la reproducción social y el bienestar de individuos y colectivos. Canaliza la demanda ciudadana para exigir respuestas institucionales ante derechos legítimos que han sido vulnerados. Para finalizar, el libro es presentado como un acto ético y político, enfatizando en que la redacción correcta y profunda del informe es lo que permite que una necesidad invisible se transforme en una garantía de derechos exigible ante el Estado. Un informe bien estructurado asegura que los recursos públicos y beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan. Traduce las carencias y fortalezas de las personas en un lenguaje técnico que las instituciones pueden entender. En conclusión, este trabajo transforma la narrativa del dolor y la exclusión en un documento formal que activa la protección del Estado y promueve la justicia social. Agradezco a los autores por este tremendo esfuerzo para que la presentación de esta obra, con todo lo que ello implica, tenga la posibilidad de acompañarnos hoy y poder iluminarnos en nuestras intervenciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Rodrigo, por tu síntesis elocuente, por tu em, capacidad de reconocer el espíritu de la obra, respecto de la cual me gustaría aportar, antes de darle el pase a mi compañero de escritura, el profesor Rodolfo Sandoval, de aquello que inspiró este texto. El mismo surge a consecuencia de una investigación que se viene desarrollando aproximadamente hace 5 o 6 años y que tiene que ver con la búsqueda de reconfigurar lo fundacional. Reconfigurar no en una búsqueda de cambiar formas, organizaciones o aspectos de aquello que el trabajo social promueve, produce o construye, sino que básicamente de resignificar y reconceptualizar el sentido. Es decir, abrir nuevos significados a aquello que no solo nos dio origen, sino que también nos ofrece y nos otorga originalidad. El informe acompañado de la visita y de la entrevista en trabajo social son tres instancias fundantes que ameritan reflejar la forma de dialogar con la sociedad contemporánea, como bien lo ilustraba Laura en la iniciación de esta presentación. Y para eso debe pensarse desde los lugares de esta época y a partir de esos lugares reconocerse con otro poderío, con otro sentido y con otra convicción, no solo con una nueva composición, no es solo la figura, sino que es la profundidad del significado lo que nos interesa, ¿sí? Así como hemos dicho que la visita es una esfera de saber y no es una técnica en trabajo social, hoy día apostaremos por mostrar tres premisas que iluminan la idea que sustenta el informe social y sus orientaciones para la formación y para el ejercicio profesional. La primera de esas premisas es que los informes sociales tienen por naturaleza un potencial enunciativo que puede, por lo tanto, incidir, afectar en lo social. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo transmiten información, sino que también son capaces de generar significados, ¿cierto? Interpretaciones e interpelaciones
que pueden, por un lado, reforzar o por otro, desafiar normas o desigualdades incrustadas históricamente en las sociedades donde nos inscribimos como profesión. Por lo tanto, como segunda premisa, nos parece que la elaboración de estos informes no es un acto operativo ni menos administrativo, parte de la burocracia institucional, sino que constituye un acto político y epistemológico de nuestra disciplina. En consecuencia, creemos nosotros que implica una reflexión profunda sobre la realidad social, pero también respecto de las contradicciones que en esas realidades enfrentan las ciudadanías con las cuales trabajamos. Y en consecuencia, como tercera premisa, dicha construcción supone para nosotros ser siempre sustentada en una forma de pensar reflexivo, crítico y contextualizado. ¿Para qué? Para evitar tanto visiones parcelarias de la realidad como totalizadoras. ¿Sí? Queremos decir con esto que no somos miopes al comprender la complejidad de la realidad, pero tampoco somos dueños de esa realidad que es otra y de otredades. ¿Sí? Por lo tanto, es esencial considerar las particularidades históricas y sociales en esta construcción, así como los derechos de las ciudadanías que se encuentran involucradas en ese proceso. Desde ese marco es que el propósito fundamental de este libro no es proporcionar fórmulas, bien lo decía Rodrigo, no es un manual, sino que intenta estimular, provocar, promover una forma de mirar que oriente y reoriente la formación y las prácticas profesionales que se están llevando a cabo en la fórmula, ¿cierto?, que se le da a la construcción o a la elaboración de informes sociales. Eso básicamente como reflejo de un potencial de enunciación que es propio de la intervención en trabajo social. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando pensamos en el informe social no estamos pensando en una cuestión alejada de nuestra intervención, sino que en un elemento, en un constituyente de ese proceso con el que buscamos recuperar el valor de aquello que informamos, generando impacto en el contexto a partir de la comunicación y los actos políticos de comunicar. ¿Por qué? Porque comunicar no es solo transmitir información o mensaje, como lo pensaba Shannon y Weaver. Serlí y otros nos han dicho que también al comunicar somos capaces de afectar, de incidir en la realidad y por lo tanto nosotros de perturbar lo social dentro de un horizonte de transformación y cambio. Entonces, en la transición, ¿cierto?, de los informes sociales dentro del oficio, de la profesión, de la disciplina del trabajo social, desde sus comienzos a fines del siglo XIX, su emergencia y renovaciones entre 1920 y 1930, ¿cierto? Donde se profesionaliza nuestro oficio y se le da un lugar en la preparación formativa de trabajadores sociales al informe social, así como su estabilidad desde 1990 hasta el nuevo milenio en el que estamos inmersos, sus huellas, como diría Walter Benjamin, han abierto senderos para la memoria. Una memoria que a partir de la literatura, a lo menos iberoamericana, nos muestra algunos perfiles del informe social testimoniados en cuatro maneras particulares de concebirlo. Primero, como un documento técnico, que en rigor actúa como una línea base para la toma de decisiones, ¿sí? En torno no solo a la intervención social, sino que también a la implementación o a la administración de la política pública, ¿sí? En los 80, Carmen Barros sostenía también que este documento podía incidir a nivel de diseño de políticas públicas. Lo que sí sabemos con el profesor Rodolfo Sandoval es que en cualquier lugar de la política pública en el que se ubique el informe social, es capaz de afectar
la capacidad de analizar el alcance y el desarrollo de la misma, bien sea en su diseño, administración o ejecución operativa. También es considerado como un instrumento profesional porque facilita a partir, ¿cierto?, de la investigación social y sistemática la recogida de datos. ¿Para qué? Para su análisis y la planificación de decisiones. De hecho, muchos códigos deontológicos hasta el 2000, 2010 han afirmado que sirve como un dictamen técnico que justifica las opciones de terceros. Por ejemplo, el dictamen o la resolución de un juez. En tercer lugar, es considerado como un proceso narrativo, puesto que articula experiencias particulares que las convierte en datos y estos datos en narrativa significativa para favorecer la representación más justa de ciertas circunstancias en las que viven los sujetos involucrados. Y ya desde el 2010 en adelante ha venido fuerte una tendencia a considerarlo como un modo de intervención social que impacta en procesos de vida cotidiana, pero también en la gestión de propuestas, ¿sí?, para incidir socialmente. Nosotros, por cierto, con el profesor Sandoval, enfilamos en esta última mirada, puesto que creemos que los informes sociales, mediados por los principios que relevan al trabajo social, están centrados siempre en la emancipación y la justicia, no en la reproducción y en la funcionalidad de las instituciones que hacen operante las políticas públicas. ¿Eso por qué? Porque vemos en el informe un espacio dinámico de diálogo y de colaboración, tanto entre profesionales como ciudadanía, pero también con otras disciplinas e instituciones diversas, ¿sí? Contexto en el cual el potencial enunciativo de estos informes le transforma, y aquí nuestra apuesta, en un dispositivo de poder dentro de la construcción de identidades y también en la legitimación de discursos que articulan las dimensiones centrales de la cuestión social y sus impactos en la vida cotidiana, permitiendo a través de ellos visibilizar, pero también abordar desigualdades y por lo tanto justificar intervenciones sociales. Estamos firmemente convencidos de que estos informes sociales reclaman, requieren, dentro de la hermenéutica en general, una construcción heurística. ¿Por qué? Básicamente porque están orientados a descubrir, a develar nuevos conocimientos sobre la realidad. ¿Mediados por qué? Por aprendizaje significativo y por la formulación de interpretaciones, explicaciones y prospecciones que sean sustantivas al análisis comprensivo. Eso creemos nosotros, y lo digo muy enfáticamente, es un esfuerzo por la comprensión de lo social. Y por tanto, debemos asimilar que cada informe que construimos nace como un campo problemático, un campo complejo, que va más allá de la mera recopilación, conjunción de datos. ¿Para qué? Para abrirse a realidades desde múltiples dimensiones, considerando sus tensiones y sus contradicciones que son inherentes a la vida en sociedad, desde que la sociedad se constituye moderna. En consecuencia, cada informe implica entenderlo primero como un constructo y a la vez como un proceso. ¿Por qué? Porque en sí mismo son capaces de dar sentido a la realidad en el ámbito del trabajo social, integrando fuerzas epistemológicas, ideológicas, éticas. ¿Para qué? Para la validación del discurso profesional, que no es un discurso propio, no es en sentido de la palabra en primera persona, sino que es un discurso que se constituye a partir de la representación de la realidad vivida y narrada por otro. Así y de esa manera es que nuestros informes, compañeros, compañeras, compañeros queridos, queridas, queridas, asume un carácter performativo porque influye en las condiciones sociales
al generar efectos en la interpretación y en la proposición de decisiones, pero también de nuevas intervenciones. Como diría Ferraris, es una documentalidad porque opera dentro de las dinámicas sociopolíticas y culturales, incidiendo, afectando, perturbando el cómo se perciben las cosas, pero también las prácticas sociales y profesionales. Eso, con Rodolfo decimos que nos recuerda, ante todo, que las situaciones sociales con las que se forjan los informes no están dadas, sino que se construyen a partir de condiciones concretas, como antes ya lo visoró Saul Kars o Michel Autez, claro, cada cual a su manera, pero que nos refrendan el hecho de que lo concreto no está dado, es una lucha persistente. Y como adelantamos, por lo tanto, en esa lucha, los informes reflejan una mediación con el cambio y la transformación, porque son capaces de configurar o deberían ser capaces de configurar propuestas y posibilidades situadas de intervención en contexto, lo que reclama no solo legalidad o formalización, sino que ante todo legitimidad del decir. ¿Qué queremos plantear con esto? Los informes no pueden cerrarse en una opinión o en un juicio profesional. Deben abrirse a partir de una proposición del trabajo social para que otros deliberen en torno a las alternativas, las líneas de acción que nosotros promulguemos en un secreto acuerdo por la justicia con aquellas ciudadanías con las que trabajamos. El desafío entonces eh, nos parece que junto con buscar opciones científico-epistemológicas, teórico-metodológicas, ético-políticas o crítico-ideológicas para superar las rutinas y la burocratización con la que miramos lo social, implica concebir que los informes sociales no son un ejercicio meramente administrativo. Al contrario, nosotros les invitamos a cada uno de ustedes a no perder de vista que cada informe refleja el poder de nuestro lenguaje. No se deben utilizar solo para describir o representar lo observado, sino que, sobre todo, para poner en escena los impactos de la cuestión social en vidas cotidianas y a partir de ahí avisorar, forjar, imaginar con la ciudadanía trayectorias de acción que sean renovadas. ¿Por qué? Porque representan una intervención documentada en un espacio social y en un tiempo histórico específico. ¿Sí? En consecuencia, el vector que ilumina, que orienta, que guía, que estimula nuestro informe son las demandas ciudadanas. Bien lo decía el doctor Rodrigo Azócar. Vistas estas demandas básicamente como reclamaciones a respuestas en la búsqueda de reivindicaciones a derechos que han sido históricamente vulnerados. Y una de esas respuestas las podemos encontrar a partir de la elaboración de nuestros informes sociales, que siempre debe ser vista como un intento de intervención tras la inserción de nosotros, les trabajadores sociales, en mundos de vida que se expresan como tensiones entre las estructuras sociales y el diario vivir en que las ciudadanías van haciendo cada vez y en cada momento su propia existencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que el informe social nace de una cuestión analítica que se configura mediada por el compromiso reflexivo, crítico y deconstructivo. Claro, eso tenemos que tener presente, debe darse acorde a los propósitos de cada informe social, ¿cierto? El para qué se originan, las exigencias institucionales, los derechos de los sujetos, siempre en tensión con los principios éticos de la profesión, con las ideologías que orientan nuestro origen y nuestra originalidad, los marcos legislativos y los contextos en que se despliega el proceso. De ahí que vemos nosotros que los informes se construyen en relación con un campo de mediaciones, como ya lo adelantó Guerra, donde la configuración de las situaciones sociales se encuentra atravesada por asuntos de lógica, de formas de ver, de entender la realidad y también de hacer
prácticas esas lógicas, de transformarlas en ideologías y de vincularse con institucionalidades, así como con singularidades de vida que debemos ser capaces de argumentar en contexto. Aquí, y ya casi cerrando, es importante que trabajadores y trabajadoras sociales aseguremos la veracidad del decir y no la simple transcripción de datos, no la mera identificación de elementos o descripción que den cuenta de ciertas características de lo observado. Creemos férreamente que es imperativo que los y las profesionales ofrezcan un análisis situado, comprensivo y profundo de la realidad social documentada. ¿A partir de qué? De preguntas que releven su complejidad, pero también que sean capaces de proyectar sus consecuencias en un momento determinado. Por lo tanto, los informes no pueden ser concebidos como pura arquitectura o formatos preestablecidos, aunque las instituciones se arroguen ese derecho, aunque las entidades superiores nos instiguen a aquello, porque en rigor el informe no es la forma, sino el contenido. Su finalidad no es instrumental, sino vincular. Y por lo tanto, cada uno ostenta también una dimensión estético y expresiva que a menudo subestimamos, pero que afecta tanto la presentación como la interpretación de aquello que estamos develando. No olvidemos que a través de narrativas y el uso del lenguaje evocador, así como de argumentos razonables, se tiende a promover a través de nuestros informes una ética del cuidado, el reconocimiento de lo otro, la alteridad, la otredad y el respeto a lo múltiple y lo diverso. Digamos acá entonces que el informe no se hace sobre sujetos, no se hace sobre sujetos, sino sobre categorías de comprensión que permiten configurar objetos respecto de situaciones sociales que esos sujetos se enfrentan. El acto de informar es hacer aparecer, es llevar a otros un proceso intelectual que en este caso, en el de trabajo social, siempre debe desafiar narrativas dominantes, abriendo espacio a voces silenciadas. Cada informe social, por lo tanto, es una problematización y su objeto es una construcción consciente que surge de situaciones específicas que deben ser develadas para ser conocidas. ¿Mediante qué? Mediante nuestros marcos de referencia, pero siempre refutados por constructos sociales, influenciados por prácticas discursivas cotidianas que permiten que las situaciones puedan ser comprendidas en su profundidad, en sus honduras. Por lo tanto, así como el objeto universal de trabajo social surge, nace, emerge en la contradicción que define las relaciones sociales, no solo en la moderna tensión capital-trabajo, también en las contemporáneas identidades de género, violencia y esclavitudes del siglo XXI, las ideas de transculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad, segregación territorial, por nombrar alguna. Para nuestros informes sociales, sus objetos de conocimiento se encuentran en lo que llamamos modus vivendi, maneras de vivir la vida, el carácter de la vida práctica de la ciudadanía, que engloban la complejidad de su cotidianidad, pero también sus identidades, sostenidas a partir de qué? De constantes negociaciones que van creando y recreando mundos de vida. Compañeros, compañeras, compañeros queridos, queridas, querides, saber cómo vive la ciudadanía, integrando dimensiones históricas, culturales y políticas, es comprender también las tramas y dramaturgias de lo cotidiano, la manera en que lo social se hace controlable e irritable para las ciudadanías. Llegar a sus cosmologías lingüísticas, sus lingüisticidades, materialidades, es entrar en su modus vivendi y dotarnos de significado para entender, para comprender sus interacciones, su existencia y el habitar del día a día. La interrelación entre necesidades y oportunidades humanas que son cruciales para el desarrollo de ellas mismas y además para lograr que accedan a espacios de equidad, de justicia, a la capacidad y la libertad que cada uno y cada una merece.
Para cerrar, solo quiero decir que en definitiva, cada uno de nuestros informes ha de pensarse como una originalidad, al igual que las situaciones y las relaciones sociales que les inspiran, así como los intereses e intencionalidades subyacentes que les ilustran. Ahí, compañeros, compañeras, compañeres, encontrarán, hallarán sus misiones, no sus funciones, sus misiones sociopolíticas, siempre en clave de fundamentar y justificar la intervención social, la intervención profesional y la intervención de trabajo social. Muchísimas, muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias a vos. Seguimos entonces con Rodolfo. Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Agradecemos a Rodrigo también su presentación inicial y como siempre las palabras del profesor Víctor, ¿cierto? Un ejemplo académico ahí. Después podemos comentar alguna otra cosa. Bueno, principalmente, más que nada, yo llevarlos por otras discusiones que también están presentes dentro de nuestro libro, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de la inserción en la realidad, que en algún momento, ¿cierto? Conversamos con otros profesionales, colegas, ¿cierto? Y estudiantes de trabajo social, no como una inserción que es igual a un acto de presentarse, ¿cierto? Sino que esto que permite ahondar en el campo del primer análisis, ¿cierto? Los aspectos de la vida cotidiana, los procesos que van generando este quiebre, ¿cierto? Que se nos presenta en esta situación sobre la cual vamos a construir el informe. Entonces, de ahí poder explorar estos tres niveles que se exponen en el texto, ¿cierto? Como la inserción basal, ¿cierto? En tanto a la detección del requerimiento, ¿cierto? Distinguir intereses, expectativas, agentes de intervención o agentes dentro del informe, más bien dicho, ¿cierto? La inserción basal también en tanto a demarcar el contexto y lograr capturar las tensiones desde su origen, ¿cierto? Construyendo de alguna forma también objetivos que sean iniciales, pero que estén o se construyan en la relación de este fenómeno al cual nos vamos aproximando, ¿cierto? Objetivos que, por muy obvio que parezcan, ¿cierto? Debemos cautelar en esa construcción lo medible, lo relevante y el tiempo que nos van a llevar en el trabajo. Y también la sistematización, ¿cierto? Pero no como otro proceso que no sea el lograr hacer analizable, ¿cierto?, la información que está ahí. No solamente cómo organizarla, sino que hacerla analizable y de alguna manera, ¿cierto?, documentar los hallazgos, ¿ya? Para así pasar a una sesión, una intervención, perdón, una inserción intermedia en tanto a la comprensión de cómo el agente actúa con su medio, ¿cierto? Cómo existen esas interacciones, el capital social que hay ahí y cómo influye en su vida cotidiana. También cuáles son las barreras, ¿cierto?, de esta interacción que se da ahí. También podríamos mencionar que en la inserción intermedia, ¿cierto?, está el mapeo de agentes, como aquella observación de sujetos claves, ¿cierto?, la negociación de prioridades, identificar aquellos aspectos que sean colaborativos, que favorezcan, ¿cierto? También la construcción o reconstrucción o reorientación de objetivos, ¿cierto?, en tanto que se alinean a la demanda social, a la complejidad que se va abordando, a la propuesta metodológica que estamos construyendo y el análisis de la misma situación, para llegar a una inserción en profundidad, ¿cierto? En donde se logre comprender la toma de decisiones, la interpretación en la realidad sea más profunda y exista también una prospección de escenarios futuros, ¿cierto? Aquí el objeto de intervención o el objeto del informe, ¿cierto? Ya está más claro a nivel conceptual, de indagación, ¿cierto? Con indagación oportuna y con abordar esto de la particularidad de la situación. Desde ahí también aspectos dentro de la inserción en profundidad como la gestión de información en tanto a datos, ¿cierto? Directos, contextuales, problematización del objeto en tanto a los sistemas sociales, dinámicas, redes, y la producción del informe son bastante relevantes, así como también dentro de la inserción en profundidad, la comunicabilidad que fomenta el diálogo con los distintos interlocutores del informe.
Y entendiendo esto, ¿cierto? Considero también que hay otro punto que es fundamental y que está también en nuestro texto respecto del hablar de las técnicas e instrumentos, ¿ya? Entendiendo que muchas veces es un tema que como que todos pasan un poco de largo, ¿cierto? Y el uso a lo mejor de algunas prácticas en lo laboral nos lleva a confundir un poco. Principalmente en nuestro texto partimos de esta discusión, ¿cierto?, respecto de la técnica como este conjunto estructurado de procedimientos, pero ahondamos de tal manera en que podemos exponer, ¿cierto?, que la técnica también responde a un dominio, ¿cierto?, y que ese dominio mantiene condiciones prácticas, pero con una base teórica y conceptual. Entonces, requiere de alguna forma, ¿cierto?, que las técnicas que son este conjunto de procedimientos sean también desarrolladas, producidas, ¿cierto? Y llevadas a cabo por aquellos que logren comprender esos procesos, ¿cierto? En tanto a su lógica y su coherencia dentro de la construcción del informe. Es así que logramos también pronunciarnos respecto a algunas consideraciones para el uso de las técnicas que consideramos como una base para avanzar, ¿ya? Y que en muchas ocasiones, ¿cierto?, son como eh, dejadas de lado por algunos profesionales, ¿cierto?, en la construcción de los mismos informes o que se rutinizan a tal punto de cristalizarse. Entonces logramos posicionar al menos 7 consideraciones que nos parecen relevantes. Principalmente voy a mencionar algunos de sus componentes, ¿cierto? Por ejemplo, el modo de actuar, la técnica, ¿cierto? Como un modo de actuar para alcanzar una meta, ¿cierto? En tanto a la mantención de acciones para articular procesos y la cautela de los emergentes que está ahí, ¿cierto? Y cómo se construye esto. Como otro punto, que las técnicas en sí mismas no son ni adecuadas ni no adecuadas. Ya muchas veces nos encontramos en esto de ir profundizando en algunos temas con el profesor, ¿cierto? Que muchas veces no, estas técnicas son las mejores para esto. O sea, las técnicas en sí mismas no son ni adecuadas ni inadecuadas, sino que se pueden aplicar de manera efectiva, indiferente o ineficientemente respecto de lo que estamos construyendo y en clave, ¿cierto?, en esta discusión a los informes sociales, ¿cierto? Tener en cuenta estas condiciones de base para el desarrollo de procedimientos. También que no todas las técnicas sirven para todos los objetivos, ¿ya? Y aquí principalmente ahondando en cuestiones como que están diseñadas para ciertas condiciones que son específicas, ¿ya? Para resultados particulares, ¿cierto? Y necesariamente tenemos que ajustarnos a escoger según se adapten al objeto que estamos construyendo dentro del informe, ¿ya? Como otro punto también relevante, que no todas las técnicas se utilizan en todas las situaciones de la misma forma, que son un medio y no un fin en sí mismas, ¿ya? Y que también aquí entramos en esta discusión de que muchas veces enclava la construcción de informes sociales o la construcción de peritajes muchas veces, ¿cierto? También se encuentran profesionales que atiborran de técnica o de uso, ¿cierto? De ciertas técnicas e instrumentos los informes sociales, pretendiendo que eso de alguna manera, ¿cierto?, sea más favorable en la construcción del informe, y no necesariamente es así, ¿ya? Eh, Respecto también de otros temas como conocer su estructura, su dinámica, pero también las posibilidades que se pueden extraer de esas técnicas, ¿cierto? Que se pueden proyectar de ellas mismas y los riesgos también que podemos desarrollar, ¿cierto? En su uso, ¿ya? Muy pocas veces se toma en consideración eso y ahí en el libro trabajamos, ¿cierto? Estos aspectos un poco más profundamente. Y también la atmósfera cordial y democrática, ¿cierto?, que aborda desde las temáticas de consentimiento y asentimiento en adelante, ¿ya? Como un segundo punto, ¿cierto?, después de la inserción. Y también quisiera compartir con ustedes algunos elementos clave que consideramos respecto de los componentes, ¿cierto?, de elaboración de los informes sociales. Y principalmente, aquí voy a mencionar algunas cosas que el profesor Víctor ya había mencionado, ¿cierto? Como comprender que es una construcción, que no es la completación de un formato. Muchas veces cuando uno se sienta a discutir respecto del informe, lo primero que aparece, ¿cierto? Es como ya, pero ¿qué formato es el que vamos a usar? Como si el formato tuviera la respuesta a la construcción,
¿cierto? Y a las lecturas que tenemos que hacer de las situaciones que están ahí, ¿ya? Y principalmente mencionar que trabajamos desde el abordar el sentido, el significado de esta ciudadanía, de cómo se vinculan con la documentalidad, ¿cierto? Y qué elementos hay que tener presente para eso. Al mismo tiempo que entender también que los trabajadores sociales no somos neutros, ¿cierto? Sino que tomamos posición para transformar, ¿cierto? Y desde ahí, históricamente, el trabajo social, si bien mantuvo una razón instrumental, logra identificar problemas, logra, ¿cierto? Profundizar esta problemática y la persona, ¿ya? Eh, Porque también nos la jugamos, ¿cierto? Por exponer algunas partes que consideramos fundamentales en la construcción del informe social. Ya tenemos algunos componentes de base como aspectos de identificación, ¿cierto? En donde podemos encontrar fechas, datos, individualización, ¿cierto? Colectivo u organización también, ¿cierto? Uno de los elementos importantes que muchas veces algunos colegas nos mencionaban así como, ah, pero no sabíamos que podíamos hacer un informe social de una organización o de un colectivo. ¿Ya? Ahí también se expone, ¿cierto? La historia familiar, ¿cierto? La convivencia, los tipos de prácticas que existen, consumos, contextos, ¿cierto? O esta historia colectiva o esta historia de la organización, ¿ya? Otro punto como la declaración de los métodos, ¿cierto? Los procedimientos, los instrumentos, los fundamentos de acciones, ¿cierto? Profesionales que vamos a desarrollar. La configuración del objeto, bien trabajada también por el profesor Víctor, en donde logramos notar, ¿cierto? Preguntas de análisis, generación de objetivos, explicación de la demanda social y cómo nosotros la vamos construyendo y reconstruyendo, ¿cierto? Contextualización de la realidad social también como parte del análisis socioeconómico, laboral, educativo, de vivienda u organizacional también. El balance de la intervención como otro punto central, ¿cierto? En donde está el análisis de las problemáticas, de las necesidades, de las oportunidades que se están observando y cuáles van a ser las principales estrategias de intervención para luego llegar a una síntesis de la situación con un análisis que aborde cuestiones de condiciones, dinámicas, organizacionales, por ejemplo, capacidades u oportunidades desde esos lugares, ¿cierto?, que estamos observando, para llegar a una proposición profesional, ¿cierto?, que es un poco a lo que el profesor hacía referencia adelante, planteando una hipótesis, supuestos, líneas de acción, bases de la propuesta de intervención y con un cierre, ¿cierto?, que identifique al profesional que está elaborando esos elementos, ¿cierto? También mencionar, antes de cerrar con algunos puntos síntesis que consideramos de relevancia, ¿cierto? Y que preparamos para hoy, que dentro de la discusión de los tipos de técnicas quisimos dar como eh, algunos enfoques respecto de estas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van a encontrar en el texto técnicas de diseño y planificación con este enfoque metodológico, el uso de esquemas, ¿cierto? Y cómo se vincula desde ahí a estas técnicas de diseño y planificación, técnicas de indagación, ¿cierto? Respecto o discutiendo en tanto a la colección de la información, técnicas de registro de información, ¿cierto? En tanto a la precisión del proceso y cómo trabajar con aspecto ético, técnicas de análisis de información, ¿cierto? Con la transformación de datos a información y las técnicas de comunicabilidad en tanto a tener en cuenta, ¿cierto? Es que estos argumentos trabajan desde razones que son fundamentadas. ¿Ya? Entonces, eso principalmente traía como para poder compartir con ustedes y termino con tres puntos síntesis a los cuales voy a dar lectura que consideramos relevantes, ¿cierto? Para poder compartir hoy día con ustedes. Principalmente la documentalidad, ¿cierto? Respecto objetos sociales que faciliten la comprensión, la intervención y la toma de decisiones respecto de las complejidades de los modus vivendi en los mundos de la vida cotidiana, mediante la construcción de identidades y subjetividades de las ciudadanías en contextos específicos. También que los informes no son neutrales, están impregnados de ideologías y relaciones de poder,
lo que requiere que su elaboración contemple principios éticos que promuevan la justicia, equidad e inclusión en la generación de conocimiento, aprendizaje sobre dinámicas sociales, hallazgos empíricos y constructos teóricos que ayudan a interpretar y explicar la realidad de las situaciones sociales abordadas, ¿cierto? Y como último punto, entender que se busca proponer alternativas de intervención en un horizonte de transformación social y cambio situado, ¿cierto? Combinando ciencia, ética y estética. Eso traímos para compartir hoy día, ¿cierto? Espero ahí si hay alguna pregunta que podamos responder a ellas. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Hay ahí en Facebook varios comentarios y saludos, más que nada, desde diferentes lugares del país, desde Uruguay también. Y les paso una preguntita que creo que está respondida en base a lo que han estado comentando, pero bueno, igualmente se las dejo a ver qué nos pueden decir. Em, bueno, acá una persona dice, en una época atravesada por la digitalización, los sistemas de gestión y más recientemente la inteligencia artificial. ¿Qué aspectos consideran irrenunciables para que el informe social siga siendo una producción propiamente profesional y no una mera sistematización de datos? Sí. Mira, yo quiero partir no por ser arbitrario, sino que porque es un tema que puse a la discusión y que es parte de mi ADN como trabajador social. Primero, hay que entender que acá la digitalización, la era del conocimiento, la era de la información, tiene una composición que todos sabemos no es natural y emerge a consecuencia de un patrón de mercado. Sin embargo, en sí mismas son profanas. Van a depender de lo que nosotros seamos capaces de hacer con ella y, como dice Sartre, de cómo nos hacemos responsables de lo que esa sociedad capitalista, digo yo, ha hecho con nosotros. Por lo tanto, la invitación es siempre a no olvidar que trabajo social nace mediado por una consigna de base, que es su principio sustantivo, que tiene que ver con la cualidad de la crítica. Y la crítica no como teoría crítica o como propiedad de alguna forma de marxismo, sea el estructural, el intermedio o el tardío, sino que más bien como un modo de pensar que está orientado a la interrogación. Siempre digo, y me correspondió en la ciudad de Santiago, cuando estudiantes del profesor Azócar me hicieron una consulta similar y yo les decía que lo mismo, que la crítica debe ser entendida de una manera muy simple, que a lo mejor tiene que ver con pereza intelectual, como diría Einstein, porque es muy breve como yo la veo, Laura. Y para mí la crítica es el acto político del ejercicio de la duda. Y donde hay duda hay pregunta, y donde hay pregunta no hay respuesta, hay búsqueda de ellas, hay movilización. Si eso entendemos que debe ir unido al demiurgo del pensamiento, como decía Hegel, que es la reflexión, la búsqueda de fundamentación conceptual, a aquello que preguntamos, a cómo buscamos respuestas, y además está vinculado con la deconstrucción, con entender que la verdad no es absoluta, sino que es provisoria y que por lo tanto contextualmente debemos ir reconstruyendo el conocimiento, podemos entender lo que dice el compañero o la compañera, que el trabajo de informes sociales o que la construcción de un informe social no es la mera sistematización de la información que nace del dato, sino que es básicamente el despertar del conocimiento situado, fechado y contextual respecto a una realidad que es compleja y que requiere de mediaciones científico-epistemológicas, crítico-ideológicas, ético-políticas, teórico-metodológicas, instrumentales operativas y, como yo decía, expresivo-estéticas. Nada más grandioso que un informe social que es capaz de conjugar a partir del sentido del trabajo social aquellas dimensiones que ninguna otra disciplina ni ningún otro medio configura. ¿Por qué? Porque el informe social va a ser ante todo, como proponemos nosotros, una intervención documentada. Dos puntos, un dispositivo de poder. Y los dispositivos de poder tienen una finalidad. Y la finalidad en el caso del trabajo social está mediada por sus misiones. La justicia, la equidad y la inclusión en cualquiera de sus formas. Clarísimo. No sé si alguien más quiere agregar algo.
pero Sí, o sea, mm, solamente sí. mencionar lo que ya se había mencionado, ¿cierto? Que hay que quedarse con la idea de que el informe social es una construcción, porque Mm, muchas veces me huele, ¿cierto? Que es una pregunta que tiene esa base muy bien, y el formato que hay detrás. Y es una tentación súper grande, ¿cierto? Como lo explicaba el profesor Víctor en un principio, a pensar que como que el formato captura todo, ¿cierto? O sea, hablamos delante de esto de capturar o abordar el sentido, el significado, ¿cierto? Las condiciones de vida, y eso, ¿cierto? No se puede estandarizar. entendido. Clarísimo. Bueno, bueno, esa era la preguntita que había. Eh, bueno, si ustedes no quieren comentar nada más, vamos a ir cerrando. Creo que, bueno, nos queda invitar a la gente, a quienes están escuchando y a quienes, bueno, seguramente van a ver la presentación después, a encontrarse con el libro, que también es un material súper valioso, porque, bueno, así como ustedes en este momento y en esta presentación han comentado y han explicado tan profundamente, así también es el libro, así que invitarles a encontrarse con él y agradecerles a cada uno de ustedes, Víctor, Rodolfo, Rodrigo, por hacerse lo está mostrando Rodolfo, por hacerse este rato para estar charlando y comentándole a la gente de qué se trata. Así que bueno, muchísimas gracias y como les comenté hoy, la presentación queda acá en el muro para volver a verla, escucharla y obviamente acercarnos al libro desde este lugar. Laura, quería solo para cerrar invitar a nuestros Sí, compañeros, compañeras, compañeres a que se encuentren con el modus vivendi, que es una mm, apuesta a este libro. El modus vivendi tiene que ver con las maneras de vivir la vida que no pueden ser impuestas, no ujú, pueden ser artificiales, no pueden ser arbitrariamente introducidas como fue introducida la idea de familia nuclear por la modernidad capitalista. claro. Los Ujú, modos vivendi muestran la diversidad, el sentido de la vida y el querer vivir la vida que cada uno merece y a la que pueda acceder. Así que nada, yo agradecerte como siempre por confiar, agradecerte por apostar y por la generosidad con la que nos permite abrir el conocimiento a las ciencias sociales desde el trabajo social. bueno. Eso y a mis compañeros, gracias. No sé si hay algo más que aportar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Víctor, también vos por confiar en la editorial. Mm. Bueno, nos estamos entonces encontrando en cualquier otro momento. Sí, a presentar seguramente algún otro libro. Muchas gracias. Quien pueda. Un Hasta abrazo. Muchas luego. gracias, que esté muy bien.